El señor secretario dará lectura de la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico de la señora Carolina Viveros, asistente de la Embajada de Irlanda, por medio de la cual solicita a nombre del embajador de Irlanda, señor Paul Gleason, una reunión con la comisión para un saludo protocolar y para hablar temas de interés entre ambos países. Correo electrónico de la señora Cristian Magda de Araujo, asistente del embajador de Brasil, señor Pablo Pacheco, a través de la cual solicita audiencia con la comisión, con el objeto de reunirse con esta instancia para un saludo de cortesía. Y oficio de la señora Jacqueline Pellar, directora de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputadas y Diputados, a través de la cual solicita la autorización para la creación de los siguientes grupos interparlamentarios: chileno-azerbaiyano, chileno-húngaro, chileno-egipcio, chileno-checo, chileno-vaticano y chileno-ruandés. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Diputado Rementería. No, Rementería. Sí. Rementería. Señor presidente, yo tengo una observación sobre la petición del embajador de Brasil. Yo creo que por un tema de reciprocidad, sobre la situación que ha hecho la Cancillería brasilera, creo que debería informársele que no va a ser recibido hasta que nuestro embajador tenga el agreement del gobierno brasilero allá. Yo creo, presidente, que esa materia dejémosla que la define la Cancillería y no lo definamos nosotros aquí en la comisión, toda vez que podrían haber otros elementos que nosotros no estamos considerando. Sí, de acuerdo. Yo preferiría también dejarle, o sea, si hemos llegado a hacer la consulta, claro, y además que yo justo iba a proponer que estas invitaciones igual las decía conste toda la comisión y también esté la presidenta presente. Claro. Así que, bueno, no habiendo más comentarios sobre la cuenta, yo pedí la palabra. No la había visto. Perdón, diputada, no la había visto. Saludarla. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Catalina del Real. Gracias. Bueno, tal como el otro día la presidenta nos trató todos de ignorantes porque quien decidía el tema de los embajadores era el presidente de la República, y yo creo que son dos cosas distintas. El que esta comisión reciba a un embajador de Brasil no tiene nada que ver con el agreement que esté en este momento en Brasil. Gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, entrando a puntos varios, si alguien tiene una palabra. Un acuerdo respecto a la solicitud de formación del grupo. Perdón. ¿Le parece a la comisión? No, sí, yo no sé si le parece a la comisión tomar la determinación de la autorización para la creación de los grupos interparlamentarios que se leyeron recién en la cuenta. Si quieren los puedo repetir, pues ¿está bien de acuerdo? De acuerdo. Listo. Ahora sí, pasamos a puntos varios. No sé si alguien tiene la palabra a puntos varios. Si no, continuamos para recibir a nuestro... Hacemos pasar, presidente. A la invitada. Entonces vamos a pasar a la invitada. Acá el orden del día tiene por objeto recibir en audiencia al señor Marcelo Lepe Cartés, director del Instituto Antártico Chileno, INACH, a fin de que informe respecto al tema del calentamiento global y los efectos que está teniendo en la zona antártica. A esta sesión además han sido invitados los señores y señoras diputadas del integrante de la Comisión de Medio Ambiente, y acá está su presidente, entiendo, de esta comisión también para estar presente en esta exposición. Así que nuestro invitado, don Marcelo, tiene la palabra, 15 minutos para poder exponer sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, agradezco. No sé si me escuchan bien. Sí, de acá de la comisión lo escuchamos perfectamente. Solo el diputado González nos hace una observación que aparentemente a través de la plataforma online no se estaría escuchando, para avisar al equipo técnico que también está, me imagino, revisando esta comisión. Tiene la palabra nuestro invitado, entonces. Ok, si me permiten los honorables, voy a compartir la pantalla. Bueno, justo con agradecer el interés justamente de conocer parte de la actualización del estado del cambio climático. Ahora estoy compartiendo mi pantalla, no sé si se puede ver. Sí. Yo, Marcelo, se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, rápidamente, para introducir en el tema,
una de las cosas importantes que ocurrió en las últimas 2 semanas fue el desarrollo de la nueva reunión consultiva del Tratado Antártico, donde las partes signatarias originales y también los que han adherido posteriormente al Tratado Antártico y al Protocolo de Protección del Medio Ambiente se reúnen anualmente. Esta reunión culminó la semana pasada en Berlín, y uno de los temas relevantes fue justamente la transversalidad que tiene el efecto del cambio climático en Antártica. Se presentó un nuevo reporte, Antarctic Climate Change and Environment, las 6 dimensiones del cambio climático que están esbozadas en esta gráfica, principalmente enfocándose a atmósfera, océano, criósfera, cuando hablamos obviamente de hielo marino y continental, el nivel del mar, la vida marina y la vida terrestre. Voy a ir tocando cada uno de los puntos, me interrumpen por favor cuando estimen necesario. Partiendo por la atmósfera, el estado actual, datos recientes compilados justamente por este estudio y por varias publicaciones en revistas de corriente principal, donde han aportado importantes datos varios científicos nacionales que están adheridos al Programa Nacional de Ciencia Antártica. La temperatura media global de la superficie del planeta ha aumentado en los últimos 50 años a un ritmo más rápido que cualquier otro periodo durante la época industrial incluso y preindustrial, desde los últimos 2000 años. De hecho, es 1,09 grados más cálida en el intervalo 2011 al 2020 que el intervalo entre 1850 y 1900, lo que muestra una tendencia bastante clara cuando analizamos las curvas que muestran el aumento de la temperatura a escala planetaria. Para el periodo 2011-2020 también la temperatura del aire ha incrementado grandemente, entre 1,59 entre 1850 al 1900 en comparación con los 0,88 del periodo previo, ¿no es cierto?, con un intervalo de confianza que permite estimar que tanto en la superficie terrestre como en la superficie de los océanos el incremento de la temperatura se está constatando de manera bastante rápida. En la Antártica, las tendencias de calentamiento han mostrado una gran variabilidad. Hay zonas que se han calentado fuertemente durante el último periodo y principalmente vamos a hablar de la península antártica, donde obviamente está el territorio chileno antártico, y otras áreas que no se han calentado mucho o bien incluso han mostrado signos negativos, que es la Antártica profunda, la Antártica oriental. Sin embargo, desde la década de 1950, las temperaturas superficiales del aire se han calentado significativamente tanto en el oeste como en el norte de la península antártica y en la Antártica occidental. Por ejemplo, datos de la estación Vernadsky de Ucrania han registrado entre 1951 y 2018 un incremento medio de 0,46 grados Celsius. La tendencia de calentamiento entonces a la escala de un siglo en el territorio chileno antártico, probablemente una señal muy potente y emergente que se compara con la variabilidad natural, mostrando que hay un delta importante atribuido justamente al efecto antrópico de la liberación de estos gases de efecto invernadero. Una de las cosas que también se observó en el último periodo ha sido calentamientos en el área oriental. Ahí estamos mostrando en la gráfica el domo C, que está aquí está la península antártica, acá está el cono sur de Sudamérica, ¿no es cierto?, Chile, Argentina. En el otro sector, que mira básicamente hacia Oceanía, se han constatado también olas de calor bastante importantes y las olas de calor se han hecho más recurrentes. La última década, de hecho, muestra un incremento en un 54% respecto de las 3 décadas predecesoras y que estas olas de calor se están haciendo cada vez más recurrentes. Por ejemplo, en marzo del 2022 la estación Concordia en el domo C registró temperaturas de menos 10,1 grados Celsius, que es un delta de temperatura de 38,5 grados Celsius sobre las temperaturas normales. Lo mismo en la base Vostok, donde se ha perforado el famoso testigo de hielo, registró menos 17,7 grados Celsius, lo que es la temperatura más cálida que se ha registrado en los últimos 65 años de registro instrumental. Varias otras estaciones alrededor de la Antártica lo detectaron, pero esta es la primera vez que se observan estas olas de calor tan importantes en el sector oriental de la Antártica. Otro dato interesante ocurre respecto a la temperatura superficial del aire, efectos asincrónicos que están afectando tanto el área ártica como el área antártica. Ahí tenemos los datos colectados justamente por la estación TARP, que está adosada a la base Escudero, pertenece a la Universidad
de Santiago de Chile está dentro del marco del Programa Nacional de Ciencia Antártica que estimula el INACH, y se han detectado también fuertes olas de calor en esta región de la Antártica, es decir, la isla Rey Jorge, las islas Shetland del sur y el norte de la península antártica. Respecto de las publicaciones recientes, aquí está justamente una de las publicaciones de este grupo que colabora fuertemente a nivel internacional. Ahí está el profesor Raúl Cordero, Sara Ferón, que han estado justamente trabajando en Antártica ya por más de una década. Muestran que incluso en escenarios de emisiones moderadas, las olas de calor serán mucho más frecuentes en la Antártica, largas e intensas, hasta fines de siglo, y la frecuencia de ola de calor también podría duplicarse en la Antártica Occidental y triplicarse en el interior de la Antártica Oriental. Tan dramático es que, obviamente, estos olas de calor han tenido influencia importante en el casquete polar, y una de las cosas que también ha llamado poderosamente la atención es el aumento de las tasas de derretimiento de hielo. Hay que tener conciencia que respecto de la pérdida justamente del famoso Antarctic Ice Sheet, o sea, de la capa de hielo antártico, podría tener un aporte neto de 58 metros en el aumento medio del nivel del mar si se derritiera por completo. Obviamente ninguno, ni el peor escenario, dice que para los próximos 100 años ocurriría. Pero, sin embargo, son bastante sombrías las predicciones cuando las llevamos a una escala bastante más acotada, dentro de los escenarios del IPCC. Hay que decir que varios de los datos que estoy entregando yo también están en el informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, o sea, totalmente refrendados desde el punto de vista científico. La temperatura global de los océanos y la frecuencia y la intensidad de olas de calor marina también ha aumentado a lo largo del siglo XX debido a esta influencia humana medida por distintos parámetros, más importante la liberación de gases de efecto invernadero. Desde 1980, la temperatura superficial del mar, que significa este acrónimo TSM, en el océano austral ha aumentado más lentamente e incluso se ha enfriado en comparación a la media mundial. Pero esto no significa que no se hayan detectado efectos. De esta misma manera, decíamos, los océanos han absorbido el 90% del calentamiento adicional. El agua de los océanos cumple un rol regulador térmico bastante importante a escala planetaria. Lo ha manifestado así desde que se ha habido registro instrumental. Aunque el océano Antártico abarca solamente 1/3 de toda la superficie oceánica total, absorbe más de 2/3 del calor producido por el efecto antropogénico en el calentamiento global. Y absorbe el océano austral la mitad del carbono total del océano. Esto es muy importante, extremadamente relevante, porque por lo tanto la protección de Antártica sí ejerce un rol en la mitigación del cambio climático. La temperatura global de los océanos, la frecuencia e intensidad de las olas marinas han aumentado a lo largo del siglo XX debido, por supuesto, a la influencia humana. Y una de las cosas que destaca inmediatamente es que en los patrones de superficie y de profundidad oceánica se han detectado también deltas de temperatura bastante importantes. Por debajo de los 2000 metros también se han medido en las fosas oceánicas antárticas un calentamiento que es el más alto de todas las fosas oceánicas alrededor del mundo. De hecho, en nuestra base Yelcho se han detectado también en aguas profundas incrementos de temperatura de hasta 4 grados Celsius. Todo esto tiene efectos directos en la biodiversidad antártica. Uno de los fenómenos que implican, ¿no es cierto?, la mayor solubilidad del CO2 en el agua superficial de la Antártica produce la acidificación de los océanos. Al bajarle el pH ocurre literalmente descalcificación de los organismos que tienen concha de carbonato de calcio, ¿no es cierto?, de este famoso CaCO3. Y la mayoría de los organismos que tienen esqueletos calcáreos se están viendo afectados, incluidos los briozoos, los bivalvos, los erizos de mar, las estrellas de mar, pero también muchas otras formas pelágicas de profundidad como foraminíferos y terópodos, también corales. Por lo tanto, está ocurriendo algo que se ha descrito en la Gran Barrera de Coral de Australia, el bleaching, el blanqueo, la pérdida de la capa viva de estos organismos hace que aparezcan como de un solo color, que es un blanquecino. El blanqueo entonces es un fenómeno que marca la muerte de los corales y por lo tanto una disminución brusca de la biodiversidad.
también está ocurriendo un fenómeno muy dramático, que es poco conocido, que es la disminución de los niveles de oxígeno en el océano abierto y que ha variado a lo largo de la historia de la Tierra. Pero estamos viviendo hoy día momentos muy importantes con la mayor pérdida absoluta de oxígeno, que es de 37 picomoles entre 1960 y el 2010. Esto significa que este es el mayor descenso de oxígeno literalmente desde la era de los dinosaurios. O sea, hoy día nuestro océano, el océano austral, está experimentando un descenso del oxígeno tan brusco que obviamente lo coloca a la vanguardia de uno de los cambios más importantes que ha experimentado en tiempos, por supuesto, mucho más allá de lo histórico. Tenemos que entender que como especie llevamos 350.000 años sobre la faz del planeta y estamos hablando de fenómenos que tienen la escala de decenas de millones de años. Por lo tanto, esto nunca lo hemos experimentado como especie humana, así como nunca habíamos experimentado 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera. El océano entonces y la atmósfera interactúan de muchas variadas maneras. Es bastante complejo tratar de explicarlo todo en 15 minutos, así que por eso le dejé bastante contenido en las láminas. Por supuesto vamos a estar disponibles para aclarar cualquier duda en el futuro cercano, si así fuera necesario. Las observaciones por satélite están indicando que se ha producido una aceleración de la pérdida de hielo en los últimos 30 años y los modelos de la capa de hielo indican que esta aceleración va a continuar de manera lineal en la medida que se vaya perdiendo la banquisa de hielo marino. Y aquí están, por ejemplo, la comparación entre 1991 y el 2020, que muestra de que gran parte del hielo marino antártico ha ido disminuyendo tanto su espesor como también su extensión y el tiempo de reclutamiento, es decir, cuánto dura en el tiempo. Esto es bien importante porque se sabe que hay muchas especies de microalgas que viven asociadas a la banquisa de hielo marino y que son alimento principal de una de las especies icónicas de la Antártica, el krill, y que es base de cadenas tróficas de muy pocos elementos y por lo tanto cada vez que se afecta el alimento predilecto del krill, obviamente vamos a estar poniendo en riesgo la biomasa de krill. Y eso es lo que estaba constatándose en las últimas décadas, en donde se mueve un descenso constante en las poblaciones de krill. Pero de la misma manera, se ha visto un aumento en la pérdida de masa de grandes glaciares del WAIS, ¿no es cierto?, del West Antarctica Ice Sheet, o sea, de la Antártica Occidental, y que principalmente en lo que nosotros denominamos territorio chileno antártico, tiene uno de los glaciares más importantes, que es el Thwaites, y Pine Island, que es el otro lugar en donde se ha constatado un retroceso bastante importante. Son casi 350 kilómetros cuadrados de hielo que se han perdido solamente en 15 años. Y esa es una de las cosas que yo creo que es importante tener en mente cuando estamos hablando de la pérdida de hielo continental. No solamente el hielo marino está viéndose afectado por el calentamiento global. Esto tiene, por supuesto, un efecto sobre el nivel medio del mar. Se espera que la Antártica vaya a contribuir con 0,11 metros, es decir, 11 centímetros en el escenario de bajas emisiones, que es el más improbable, 0,12 metros en el escenario de emisiones altas, con una confianza media, y se afirma que la expansión térmica del océano va a contribuir, de acuerdo al IPCC, justamente con el mayor aporte. También se espera que durante esta primera etapa el aporte de Antártica no sea mayor que el del Ártico, justamente en el incremento medio del nivel del mar. Como ustedes saben bien, el Ártico tiene una tasa de retroceso de hielo bastante alta, mucho mayor que la de la Antártica. Pero, sin embargo, hay muchos fenómenos que se están estudiando en la actualidad y que producen mucha incertidumbre en los modelos de cómo se va a comportar el hielo antártico ante algunos estudios que muestran, por ejemplo, que el incremento de la liberación de hidratos de metano desde el fondo marino podría también aumentar la tasa de derretimiento de los hielos continentales, que son los que aportan al nivel medio del mar. El hielo marino no aporta al incremento medio del nivel del mar. Por lo tanto, entonces, los ecosistemas del océano austral son muy productivos, increíblemente diversos, albergan especies extraordinarias que se han adaptado durante millones de años al frío e incluyen muchas de las especies de vertebrados más emblemáticas del mundo, como por ejemplo los pingüinos.
varias especies de pingüinos están en peligro. Aquí hay una gráfica simplificada entonces de cómo varios efectos como el calentamiento del océano, los cambios en la predictibilidad de los patrones de forrajeo, la acidificación del océano, el cambio del hielo regional y estacional, y el incremento de la luz y el hierro, que le llaman fertilización en el océano, que puede producir blooms de algas, así como también la pérdida del hielo, de la banquisa de hielo marino. Esos son los principales 6 problemas que están experimentando los ecosistemas marinos antárticos. Entonces se prevé que se produzcan grandes cambios después del 2100 con un calentamiento de la superficie del océano de más de 4 grados Celsius, incluido un descenso previsto en la productividad oceánica mundial debido al atrapamiento de nutrientes en el océano Antártico y otros mecanismos que son bastante complejos de explicar en corto tiempo. Se han proyectado efectos negativos también de la acidificación oceánica en el curso de varios grupos marinos, como por ejemplo el krill antártico, en su primera etapa de vida, principalmente diatomeas, terópodos y también el fitoplancton costero. Y la desoxigenación que ya señalé del océano puede afectar a la función respiratoria de las especies marinas y cambiar el ciclo del nitrógeno marino de condiciones dominadas por el nitrato a un ciclo dominado por el amonio. De ahí que Chile con Argentina hayan propuesto una área marina protegida en el norte de la península antártica, en áreas en donde se pretende salvaguardar la existencia de krill, en áreas de reproducción y también de alimentación, protegiéndolas tanto de la actividad humana como la pesca, pero también de los cambios a los cuales está siendo sometida el norte de la península antártica, principalmente afectada fuertemente por el cambio climático. Bueno, las zonas terrestres son el lugar de cría de la mayor parte de las aves marinas del océano austral, y el continente antártico también incluye una de las mayores áreas silvestres de la Tierra, que son estas áreas marinas protegidas, pero también las áreas continentales que también están protegidas bajo el sistema del Tratado Antártico. Para ir culminando este análisis, muestro 2 gráficas, una a la izquierda en donde se observan las 2 únicas plantas vasculares nativas que existen en la Antártica, un pasto de Champsia antártica y Colobanthus quitensis, que es un clavelito antártico que en algunos escenarios se ha visto favorecido, pero que hoy día están en un gran riesgo por la existencia de especies invasoras. Animales terrestres y marinos, plantas terrestres y marinas están siendo afectadas por la competencia con organismos que antes no encontraban propicio vivir en la Antártica porque había muy baja temperatura o las condiciones no le permitían, pero hoy día con la existencia de menos áreas cubiertas por hielo, o sea, suelos descubiertos de hielo y temperaturas propicias para la vida de otras plantas, están llegando muchas plantas invasoras en la Antártica, están llegando otros organismos también de fondo marino e incluso algunos grandes predadores de fondo marino están afectando entonces los ecosistemas que, como les decía, son bastante frágiles en el entendido de que muchos de ellos tienen pocos eslabones en la cadena trófica. Bueno, el rol del INACH ha sido ya, por supuesto, durante muchas décadas tratar de cumplir con la política antártica nacional, incentivando la investigación científica, tecnológica y de innovación que apunte, por supuesto, a asesorar a todas las entidades públicas y privadas respecto de la importancia de la comprensión de Antártica. Y aquí es donde voy a saltarme todo el resto de la definición para apuntar a algo muy importante. Hoy día estamos llevando cerca de 400 investigadores anualmente a la Antártica a través de concursos abiertos y transparentes que puede participar cualquier investigador nacional o internacional también alojado dentro de algún sistema o alguna institución de investigación nacional. Es una investigación que está liderada casi en un 50% por mujeres, por lo tanto bastante inclusiva en términos de todos los controles de género. Tenemos 7 líneas de investigación orientadas, 5 de las cuales están perfectamente alineadas con los objetivos de cambio climático. Y hemos bajado la cantidad y la edad de investigadores promedio. Hace 15 años atrás era más de 50 años y hoy día estamos bordeando los 40. Hemos aumentado mucho en los últimos 20 años la cantidad de publicaciones científicas de corriente principal, que probablemente ustedes no están familiarizados con esto, pero se trata de un sistema métrico, de métrica de la ciencia que muestra de que
Las revistas indexadas, que son revistas evaluadas por pares, permiten garantizar un estándar de calidad de las publicaciones científicas. Y este ha sido uno de los mecanismos que hemos empleado para medir cómo ha estado nuestra actividad científica. Y este año 2021 ya superamos la barrera de los 130 artículos por año, lo que nos lleva a ser probablemente el programa con mayor actividad a nivel regional y nos lleva a una vanguardia a nivel internacional. Estamos trabajando en el proyecto de medición de los parámetros de cambio climático en Antártica. Densificar Antártica de sensores tiene un objetivo claro, y ese objetivo tiene que ver con algunos eventos que han ocurrido en Chile continental sudamericano. Tenemos las inundaciones del año 2015, las inundaciones de Cajón del Maipo del año 2021, los incendios en la zona central de Chile que afectaron una de las 32 zonas más biodiversas del planeta, los de los bosques me refiero, y también la pérdida del balance de masa de hielo continental en los campos de hielo norte y sur que están retrocediendo fuertemente. Tres de los efectos que están modulados y sabemos hoy día, gracias a publicaciones científicas, modulados por la actividad del cambio climático en la Antártica. La frecuencia y la intensidad de olas de calor, de la presencia de anticiclones, el desplazamiento de los ríos atmosféricos, que es algo que probablemente todos aprendimos en los últimos 3 años, ha mostrado que nuestro país es particularmente sensible al comportamiento de Antártica. Por lo tanto, es mandatorio tener un sistema que nos permita alertar tempranamente respecto de fenómenos que pudieran tener efectos catastróficos, pero también de la otra manera que nos permita modelar el futuro. Necesitamos construir modelos que nos permitan analizar la disponibilidad de agua. La ocurrencia de estos patrones de precipitación violentos podrían implicar también alguna solución hídrica para un país que ya lleva 15 años justamente en sequía. Entonces, tenemos una fase 1 de instalación de 21 estaciones multiparamétricas automáticas en la Antártica que transmiten en tiempo real y que van a estar disponibilizadas en una plataforma web gratuita y de acceso libre. Con ella estamos interaccionando con varios países, ya hemos tenido el interés de 4 países para acoplarse a este esqueleto de 21 estaciones multiparamétricas que van a abarcar literalmente desde la profundidad de la Antártica, Glaciar Unión. Estas son las 4 que ya están instaladas. Pero aquí vamos a densificar entonces con 21 estaciones que nos van a permitir tener en tiempo real analizando a nuestros equipos de científicos y ayudándonos a poder predecir algunos de estos fenómenos como los que describí recientemente. Ahí están las estaciones que logramos completar este año, este último ciclo de verano, la Glaciar Unión, Escudero, en base Yelcho y en base Carvajal, y que redunda, por supuesto, en uno de los proyectos más ambiciosos que hemos tenido y que hemos estado trabajando durante los últimos 20 años, el Centro Antártico Internacional, que ya pasó gracias al Ministerio de Obras Públicas, mandatado por el Gobierno Regional de Magallanes, a una fase importante que es la definición del cronograma para su construcción. Esto es lo que pretende es justamente crear la conciencia entre todos los chilenos de la importancia para nosotros, para el desarrollo actual, en corto plazo, en mediano y en el futuro largo, qué significa Antártica para nosotros, cuál es el nivel de influencia de la productividad de nuestros océanos. Dejamos muchos temas fuera. La pesca en la zona costera de Chile depende grandemente de la surgencia de la corriente de Humboldt. ¿Qué pasa si se va alterada la velocidad de esta corriente por el calentamiento global al aumentar la densidad? Hay varios fenómenos que están relacionados con el cambio de salinidad, con el pH también de los océanos. Entonces, mucha de la interacción que existe entre Antártica, el territorio subantártico, pero también Chile continental sudamericano, que entre otras cosas explica, por ejemplo, la existencia del desierto más seco del mundo desde hace 23 millones de años. Tan determinante es ese efecto sobre nuestro Chile continental sudamericano que creo que es mandatorio que lo estudiemos y lo entreguemos de una manera que el público en general también pueda comprender. Y eso es, en resumen, lo que tenía para presentarle hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos las gracias al señor Marcelo Lepe por su presentación, que es el director del Instituto Antártico Chileno, y ofrezco la palabra a las y los diputados de la comisión, en caso de que quieran hacer alguna consulta a nuestro invitado.
Sí, el diputado Undurraga tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero, agradecer la exposición, felicitarlo por ella y por el trabajo que hacen en el instituto. Y la verdad que mi pregunta no tiene que ver tanto con los contenidos de la exposición. Yo también formo parte de la Comisión de Ciencia. Me gustaría que lo pudiéramos llevar a esa comisión, si usted aceptara la invitación. Sino más bien con el peso relativo que tiene nuestro Instituto Chileno Antártico respecto a otras agencias similares de otros países que están hoy día en la Antártica, particularmente la dimensión de nuestros equipos, si hay indicadores de resultado comparativos, el número de publicaciones, en fin, ¿no? Primer nivel de pregunta. Y segundo nivel de pregunta a propósito del Centro Antártico en construcción. Me tocó participar en la primera etapa de ello como ministro de Obras Públicas en su momento, junto con el entonces intendente, hoy día gobernador Jorge Flies. Mi pregunta es, ¿cómo se expresa, más allá de lo geográfico, el relacionamiento con la región de Magallanes y cómo hacer de Punta Arenas la puerta de entrada principal o consolidar, si es que ya lo es, la puerta de entrada principal a la Antártica en general? Tenemos al lado a Ushuaia, en otros sectores del planeta también hay otros lugares que pueden ser punta de partida, pero Punta Arenas tiene una posición privilegiada y creemos que lo que se haga en conjunto con el instituto puede ser bien importante. Entonces, esas dos preguntas al director. Diputado González tiene la palabra para sumarlo a las preguntas. Gracias, presidente. Primero, saludar a Marcelo, con quien tuve la fortuna de trabajar en Concepción, cuando recién empezaba a ir a hacer investigación a la Antártida, y es un gusto ver cómo ha ido desarrollando también su trabajo. Tengo dos preguntas. Una que es puntual, tiene que ver con el área de protección de la que él habló en la zona entre Magallanes, ¿verdad?, y la Antártida, para precisar cuáles son las amenazas que existen ahí, si es pesca, si es transporte de productos químicos, cuáles son las amenazas, además de la crisis climática, por supuesto, y en qué consiste la protección y qué falta por hacer, ¿no? Si es necesario que el gobierno avance en una protección más real, o si a nivel legislativo hubiera que hacerlo, o sea, si pudiera orientarnos en qué podemos hacer. Y lo segundo es una pregunta que es importante, que también esta comisión, nosotros participamos de distintas comisiones y votamos en la sala. Y hace poco se aprobó la Ley Marco de Cambio Climático. Nosotros presentamos indicaciones que las perdimos para adelantar los tiempos. La Ley Marco, si fuera la Mona Lisa, sería el marco de la Mona Lisa. No hay nada ahí, es simplemente un marco para... no hay ninguna medida, ¿no? No hay ninguna medida. Y las medidas, por ejemplo, a los gobiernos regionales se les exige que tenga un plan en 5 años más. Un plan en 5 años más, ni siquiera ejecutarlo. Y una carbono neutralidad al 2050, que no es bajar la cantidad de emisiones de 0 hacia abajo, sino que es llegar a 0. Entonces, si esos tiempos se condicen con la urgencia que tenemos en la acción climática, porque a juicio nuestro, claramente no, pero me refiero específicamente a lo que pasa en la Antártida. Lo que le pasa a la Antártida, el daño que hay ahí, está siendo provocado no en la Antártida, está siendo provocado en otros lugares. Y las consecuencias del daño en la Antártida, los efectos, se van a sentir también en nuestras propias casas. Entonces, por eso quería aprovechar de que el instituto con los datos científicos nos pudieran aclarar si lo que legislamos y se terminó aprobando como Ley Marco de Cambio Climático y los tiempos se condicen con la realidad. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Melo, sí, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, quisiera saludar a don Marcelo Lepe, felicitarlo por la exposición. Tengo la impresión de que por el lugar que ocupa Chile desde el punto de vista geográfico, pero también geopolítico, esta es una temática de primera, o sea, debiera ser una temática de primera prioridad para el Estado y para la sociedad chilena en su conjunto. A ratos
por la lejanía, da la impresión de que es algo como que no estuviera muy incorporado a la cotidianidad nuestra. Pero creo que este tipo de exposiciones nos permiten tener, ¿cierto?, una visión mucho más sistémica de un fenómeno a propósito del calentamiento global, que tiene que ver, como bien lo decía recién el diputado González, con cuestiones que no necesariamente ocurren allí, sino que en el resto de nuestro país, de nuestro territorio, pero también de América Latina y el mundo. Y por lo mismo, en la misma línea que planteaba Félix, yo quisiera hacer una consulta a Marcelo. Si es que el instituto tiene algún tipo de recomendación, ¿verdad?, para el Estado a propósito de, en materia legislativa, pero también en materia de políticas públicas. O sea, el país está viviendo un conjunto de transformaciones a nivel institucional, y por lo tanto yo me imagino que ellos debieran tener alguna posición o visión, ¿ya? Por ejemplo, tuve la posibilidad de estar con el gobernador hace un mes atrás, y él nos contaba que hay un conjunto de proyectos, por ejemplo, de hidrógeno verde, ¿no es cierto?, en la zona, ¿verdad?, y distintas instancias industriales, etcétera. O sea, ¿cuál es la visión definitiva que se tiene a propósito de ese territorio, ¿ya?, pero también a nivel más nacional en términos de la legislación? Porque efectivamente, claro, tenemos una ley de cambio climático, está recién promulgada. Yo no quisiera hacer aseveraciones tan rotundas en términos de que si tiene o no utilidad, es un avance, por cierto, pero sin duda cuando uno piensa la neutralidad del carbono o del uso de los combustibles fósiles, como quiera llamarse, al 2050, quizás vamos a llegar tarde o vamos a llegar atrasados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo me imagino que la evidencia científica señala otra cosa, ¿verdad? Entonces quisiera al menos hacerle esa consulta a Marcelo, ¿verdad?, en términos de que si existe algún tipo de recomendación desde el punto de vista legislativo o de políticas públicas, o de en materia más de institucionalidad a propósito de las decisiones que toman los gobiernos regionales. Gracias, diputado. Entonces le damos la palabra al director para que pueda responder estas preguntas de los colegas. Ok, muchas gracias por las preguntas. Bueno, voy a partir por orden. Gracias, diputado Undurraga. Encantado, obviamente, a todas las invitaciones. Creo que esto es una de las partes de la labor que tiene que desarrollar el instituto. Lo invito también a visitar. Le vamos a hacer llegar copias en papel de la nueva edición de la Enciclopedia Antártica, que parte de estos temas también son tratados de una manera bastante amistosa, digamos, con el público en general. Estamos tratando de incluir estas materias dentro del sistema educacional nacional a nivel del primer y segundo ciclo escolar. Pero justamente, bueno, cuando estamos hablando de utilizar el concepto puerta de entrada o país puente o muchos otros conceptos, hay 5 países en el mundo que se arrogan, digamos, ese apelativo. Christchurch, ¿no es cierto?, en Nueva Zelanda, Hobart en Australia, en Tasmania, en la isla de Tasmania, Punta Arenas con Puerto Williams, que lo vamos a tratar ahora con un paréntesis, las 2 ciudades, Ushuaia en Argentina y también Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Esta es, por lejos, la ciudad más importante en términos de la cantidad de países que entran en la Antártica. Son 22 países que entran regularmente, bueno, justo antes de la pandemia. Durante la pandemia 13 países y seguimos siendo el récord del número de países que entran a través de una puerta de entrada. O sea, por lo tanto, esta es la principal puerta de entrada del mundo. Ahora falta que nos creamos el cuento y tomemos algunas decisiones importantes respecto de las inversiones en infraestructura. Centro Antártico Internacional, por supuesto, apunta a una de esas necesidades, es ofrecer, ¿no es cierto?, un lugar de anclaje de los programas antárticos nacionales, pero también para los magallánicos ofrecer una alternativa al turismo. Se ha calculado que si 1/4 de los visitantes que tiene Magallanes o Punta Arenas permanece un día más solamente por el hecho de visitar el Centro Antártico Internacional, toda la inversión del Centro Antártico Internacional queda plenamente justificada. Esa es una externalidad de muchas que provoca, por supuesto,
una declaración de principios. Yo creo que hay que concebir el Centro Antártico como una declaración de principios importante. Esta región ha sido una región que se ha concentrado su bonanza económica básicamente en la explotación de recursos naturales. Desde su origen, desde la sociedad explotadora, estamos en un edificio icónico en la plaza de Punta Arenas, que perteneció también a una de las familias importantes que estuvo relacionada con la explotación. Oro, gas natural, petróleo, carbón, las maderas, por supuesto, que por muchos años hemos considerado que son recursos renovables, pero que hoy día sabemos, el diputado González lo sabe bien, no son tan renovables como pensábamos. Lo que tenemos entonces ante nosotros es la posibilidad de cambiar ese destino fatuo de explotación de recursos naturales por una región que se concentra en sustentabilidad. El Centro Antártico además pretende ser una declaración de principios respecto del futuro sustentable, donde la actividad turística puede ser sustentable, donde la actividad incluso de explotación de recursos naturales puede ser sustentable con la adecuada regulación. Se mencionaron proyectos, el diputado Melo mencionó, ¿no es cierto?, los proyectos de hidrógeno verde que están desarrollándose en la región. Lo miramos con mucha atención. Es muy importante e interesante el cálculo que se ha hecho desde, por ejemplo, el CERE de la Universidad de Magallanes, de que parte importante de la energía eléctrica que van a producir los molinos eólicos que se van a utilizar para romper la molécula de agua y generar este hidrógeno que es la energía transportable fuera, digamos, de la región, esa energía eléctrica con un pequeño porcentaje podría cambiarse también toda la actividad de la región de Magallanes a ser carbono negativa, no carbono neutral, carbono negativa, una de las cosas, y convertirla en una de las pocas regiones del hemisferio sur que serían carbono negativa. Ese es un tremendo mensaje también ambiental en términos de un comportamiento y la toma de decisiones relativas a las políticas públicas. Respecto a las preguntas del diputado González, bueno, a quien saludo, recuerdo con mucho cariño ese tiempo, justamente me estaba iniciando en la investigación antártica cuando me tocó trabajar con él en la Universidad de Concepción, así que un gran saludo y también es increíble cómo hemos crecido, hemos evolucionado en el tiempo. Bueno, la área marina protegida, su efectividad, hoy día tenemos una propuesta que ha sido consensuada por la mayor parte de los países del mundo y faltan dos. China y Rusia. Tenemos que convencerlos durante los próximos meses para que ellos se vuelvan parte de la iniciativa de área marina protegida, porque salvaguardar lo que está al norte de la península antártica, dentro del agua de los 60 grados del territorio antártico, permitiría entonces garantizar de que pueda existir mucho más tiempo, digamos, en estos escenarios de calentamiento. El calentamiento es algo que ha llegado en escenarios, y en esos escenarios nosotros nos estamos dando cuenta de que, por supuesto, no existen garantías de que vayamos a obtener los mejores resultados. La ambición era 1,5 grados Celsius de moderación del incremento de temperatura, cero en ningún caso, ¿no es cierto? 1,8 grados lo que estamos cerca ahora en la actualidad, o sea, muy lejos de los 1,5 grados, pero los estudios dicen que lo más probable es que lleguemos a los 2 grados Celsius, que es el escenario más catastrófico, y que en el caso de la Antártica ha mostrado que de estas 6 columnas principales, 5 de ellas se verían fuertemente afectadas con procesos irreversibles que cambiarían para siempre lo que entendemos como Antártica. Con esto quiero decir de que muchas de las especies icónicas tenderían a desaparecer, muchas de la superficie antártica sería colonizada por especies exóticas y mucho de lo que concebimos también como la productividad primaria de ese océano, la capacidad de capturar carbono, también estaría fuertemente en jaque. La ley marco de cambio climático, por supuesto, lo vemos como un avance, pero como lo dice bien el marco, hay que darle contenido y por supuesto, estamos comprometidos también con la ministra, con Maisa, para avanzar justamente en todo lo que podamos. Esta idea de que Antártica pueda afectar tan fuertemente el desarrollo de Chile es una idea que se ha desarrollado básicamente en los últimos 15 años, cuando hemos encontrado datos instrumentales que muestran de que algunos eventos ocurren en tiempo real en la Antártica y después, en 4 días más tarde, por ejemplo, afectan, como los aluviones del 15 de marzo del 2015, ¿se acuerdan? Justamente esos aluviones ocurrieron 4 días después de una ola de calor en el norte de la península antártica.
el desplazamiento de ruido atmosférico, 9 muertos, $100 millones en pérdida en los siguientes 5 días. Son cosas que tienen, o sea, son fenómenos que tienen un efecto bastante real. Para contestar al diputado Melo, bueno, efectivamente tenemos una posición relativa lejana a la Antártica, pero siempre yo les digo, para nosotros es más corto viajar a la isla Rey Jorge, al norte de la península antártica, que viajar a Santiago. De hecho, está más cerca. Es por muchas razones un lugar que los magallánicos, gracias a un estudio que se ha publicado de la ciudad de Puerto de Entrada, perciben como una región bastante más cercana que lo que pensábamos antes. Se ha logrado penetrar digamos, con la idea de que esta es una región antártica y que la primera base antártica va a estar representada, por ejemplo, en el Centro Antártico Internacional. ¿Qué es lo que recomendamos como instituto? Bueno, en primer lugar, a todas las instancias del Estado. En primer lugar, necesitamos tener un nivel de educación básico en cambio climático, no solamente en el tema antártico. A veces sorprende algunos niveles de desconocimiento que hay algunos conceptos básicos del cambio climático. En segundo lugar, hay varias indicaciones, medidas de mitigación. En este documento que acabo de mencionar, que fue lanzado la semana pasada, vienen varias recomendaciones que han sido consensuadas por los programas antárticos nacionales alrededor del mundo y que vienen con medidas que han sido fuertemente documentadas a través de revistas de corriente principal. Y una de las cosas, como les decía, que ofrece una gran ventaja en el caso de Magallanes, esta posibilidad de desarrollar proyectos eléctricos grandes dentro de la región da la posibilidad también de la conversión de todas las actividades productivas justamente a electricidad y hacerlo un poco más independiente en términos energéticos. Podría ser una de las primeras grandes lecciones, junto con este cambio en el paradigma de la explotación de los recursos naturales como una forma de alcanzar una bonanza económica que garantice el desarrollo futuro. No me quiero extender más, solamente recomendarles que visiten la página del Instituto Antártico Chileno. Ahí van a encontrar también las cifras que mencionó el diputado Undurraga, justamente de cómo estamos a nivel internacional. Se me había olvidado esa pregunta. Estamos a nivel regional muy bien. Yo diría que estamos punteando, digamos, en dos indicadores que vienen importantes. Se mide por millón de habitantes el número de publicaciones científicas de corriente principal y en términos de calidad y volumen de publicaciones neto también estamos punteando. La calidad se mide en cuartiles. Estamos con la suma entre el cuartil 1 y 2 sobre un 67%, lo que es uno de los porcentajes más altos también de todo el hemisferio sur. Nuestro gran referente en Nueva Zelanda, en donde se están publicando un volumen casi 7 veces mayor que el que publicamos nosotros en temas antárticos, pero como ustedes vieron, la curva de crecimiento que tenemos todavía no alcanza un límite. Y ese límite lo único que podría condicionarlo son tanto los recursos como las plataformas logísticas. Y ahí es donde está la gran preocupación. En 3 años más o en 2 años más entraría en función el primer rompehielos construido en Chile y con capacidades científicas, pero también estamos en un ambicioso programa de renovación de las bases antárticas para hacer ciencia de calidad. Obviamente hay que hacerlo con márgenes de seguridad y con una menor huella ambiental posible. O sea, la idea es que no quede el recuerdo del paso del hombre en la Antártica. No sé si respondo a todas las preguntas. Si me queda sí, muchas gracias. El diputado Undurraga quiere hacer también una acotación, pregunta, observación. Sí, solo una precisión, director, en las cifras que usted nos va a enviar. Usted nos dice que está el ratio por cada 1000 o cada 1 millón de habitantes. ¿Están también en números absolutos, de manera de poder ver el peso relativo de cada uno de los países en la Antártica? Sí, correcto. Es una cifra que informamos 2 veces al año a la Dirección de Presupuesto, que no hace seguimiento de esta cifra. Ok, eso es, muchas gracias. ¿El diputado Melo? Sí, agradecer más que todo la presentación y la respuesta. Y solicitarle a Marcelo que pudiera enviarnos la presentación con copia a la Comisión de Medio Ambiente, si es posible, para que sea distribuida en los parlamentarios. Sí, ningún problema. Hecho la presentación, estaba enviado a los integrantes de esta comisión. También está disponible ya en la página web de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero igual se le va a llegar a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente. No sé si hay más de inmediato la envía el diputado González a su WhatsApp. Así que bueno, agradecer a nuestro invitado
por la exposición de hoy día y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Muchas gracias. Gracias.